Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM a través de Radio Sonora. Y bueno, como les comentábamos al inicio de este espacio informativo, ya tenemos en la línea telefónica a Martín Faz, él es consejero nacional del Instituto Nacional Electoral, a quien le doy la bienvenida a este espacio informativo. Martín, ¿cómo está? Muy buen día. Muy bien, buenos días, Selena. Qué gusto saludarle y a través de usted a su auditorio. Al contrario, gracias por aceptarnos esta entrevista. Y bueno, el proceso de la revocación de mandato ya está prácticamente a la vuelta de la esquina y en ese sentido, pues el Instituto Nacional Electoral ahora sí que ha estado en el ojo del huracán por bastantes cuestiones que han ocurrido a lo largo de este proceso, desde una reducción del presupuesto, desde el hecho de que no se van a poder instalar todas las casillas y también el tema de la difusión o la veda electoral que ha causado mucha polémica. Pues sí, en efecto, ha sido un proceso turbulento, vamos a decirlo así, porque se está realizando no en las condiciones deseables, sino en las condiciones posibles. El propio instituto hubiéramos deseado hacer otra cosa, por eso fue que oportunamente presupuestamos adecuadamente desde hace un buen tiempo lo requerido para hacerlo, y sin embargo pues las cosas no se dieron así, y por lo tanto pues el proceso se está dando en las condiciones posibles, pero aún dentro de esas condiciones posibles, con las limitaciones presupuestales, con los ajustes no solo presupuestales, sino también operativos y logísticos, todo está listo ya para que este próximo 10 de abril la gente acuda, encuentre las casillas, encuentre el material, estén los funcionarios y que este ejercicio democrático, que es histórico y que es inédito, ocurra. En ese sentido, ustedes como consejeros del Instituto Nacional Electoral, ¿qué es lo que les hace falta para ya tener todo para este proceso de revocación de mandato? Pues ya solo falta que ya están todas el material electoral y las boletas en los consejos distritales, ya se van a empezar a repartir ya en unos días, ya se han entregado todos los nombramientos de funcionarios de casilla, se han capacitado ya también, prácticamente tenemos ya capacitados al 99%, y están participando en simulacros. Tenemos ahorita un avance de participación en simulacros de los funcionarios, que es una parte importante de la capacitación, ya cercano al 70%. Entonces lo único que nos está faltando es hacer algunos ejercicios de capacitación, particularmente de simulacros, pero todo lo demás, lo que son nombramientos, lo que son casillas y lo que es material electoral, ya está listo. Bueno, en ese sentido ya las personas el próximo 10 de abril van a poder entonces acercarse a las casillas del Instituto Nacional Electoral para decidir si quieren que el presidente continúe su mandato o que se le revoque el mandato. Consejero, en ese sentido y en este proceso histórico que estamos viviendo, hemos visto que el INE, está realizando varios foros, debates. ¿A quiénes están invitando? ¿Quiénes están dando su opinión? Pues mira, nosotros como instituto teníamos la obligación de hacer al menos 2 foros nacionales, estamos haciendo 3, hoy es el segundo, precisamente hoy por la tarde, a las 5 de la tarde, tendremos otro todavía para el próximo, en la semana previa, la próxima semana, pero además en cada uno de los estados se están realizando foros estatales y también se están realizando foros de discusión distrital, de tal manera que vamos a tener 35 foros de discusión estatal y 243 foros de discusión distrital. En nuestro caso, los foros nacionales, pues estamos invitando a personas que quieren que se le revoque el mandato al presidente y a personas que no quieren que se le revoque, precisamente para contrastar. Entonces, ese es los que estamos haciendo nosotros a nivel nacional. A nivel estatal y a nivel local, algunos de estos foros son más de difusión, no son tanto de debate. Los que organiza el INE a nivel nacional sí son de debate con las posturas encontradas, mientras que en los estados y los distritos los foros son más bien de difusión de qué es el ejercicio, en qué consiste y cómo se puede participar en él.
Estamos platicando con el consejero nacional del INE, Martín Faz, y aprovechando, consejero, que estamos platicando con usted, ¿cuál es su opinión con respecto de las declaraciones que ha dado el presidente en los últimos días, donde habló sobre una propuesta de un proyecto de reforma para que a los consejeros del INE y magistrados sean elegidos por voto popular y no por designación? Yo creo que son ideas un tanto cuanto sueltas, que quizás el presidente les haya estado dando vueltas, pero que no están articuladas todavía en una propuesta concreta. No hay antecedentes de organismos electorales en ningún lugar del mundo se constituyan de esa forma. Los organismos electorales tienen y deben tener, y es reconocido en la práctica internacional, que deben de tener un alto nivel de profesionalización, y por lo tanto quienes los integren pues deben de ser gente pues más bien técnica, profesional, conocedora del tema, y en ese sentido sí, desde luego hay mecanismos a través de los cuales los órganos de representación, como son las cámaras de diputados o los congresos en general, hacen estas propuestas de nombramientos, como de hecho ocurre en nuestro país. Yo creo que pues son un poco propuestas sueltas, habrá que ver si eso se concretiza, pero en verdad es que no hay ningún órgano electoral en el mundo que esté constituido de esa naturaleza o de esa forma. Estamos hablando de un nivel de profesionalización, el que usted nos está diciendo, y en ese sentido, por ejemplo, los consejeros que actualmente están integrando el INE, usted es uno de ellos, ¿cuentan entonces ya con esta profesionalización? Pues sí, bueno, digo, cada uno de forma distinta. En mi caso, pues yo tengo 20 años ligado al tema de lo electoral, pero además la conformación, tal y como se hizo, por ejemplo, en esta ocasión, pues primero hubo un comité técnico conformado por académicos propuestos por diversas instancias. Se aplicó un examen de conocimientos, además de una valoración curricular, y después de eso, pues entonces ya se hicieron unas quintetas que efectivamente, pues ya en el Congreso se tuvo que llegar a un consenso. Es decir, hay todo un procedimiento para elegir a los más capaces dentro de ciertas rangos, ¿no? Uh-huh. En cambio, pues una elección popular, pues no necesariamente selecciona a los más capaces. Esto es un poco lo que ocurre pues en los congresos, ¿verdad? En los congresos pues llega la gente que obtiene el voto popular, no necesariamente los más capaces, o tampoco a los distintos cargos de elección popular, mientras que para organismos de carácter técnico, pues es más común, debe de ser más como un concurso de oposición, más que un concurso de popularidad, que es lo que hace realmente una elección por voto popular. Un poco parecido a lo que ocurriría, no sé, para seleccionar a un profesor en una universidad, uh-huh, o un investigador en una universidad, pues hay que hacer a los que sean los más capaces y que tengan los conocimientos técnicos, y no quizás los que sean más populares. Ese es el sentido no solamente de los órganos electorales, sino de cualquier órgano técnico profesional, ¿no? De tal manera que por eso es que en ningún lugar del mundo hay un proceso de esa naturaleza para seleccionar a un órgano de carácter técnico electoral. Consejero, ahorita al principio de la entrevista usted nos mencionaba y nos decía que se está realizando este proceso de la revocación de mandato en las condiciones posibles pero no deseables. Supongo que parte de esta expresión que usted nos mencionaba hace un momento tiene que ver por el recorte presupuestal que se hizo por parte de la Cámara de Diputados. Pues totalmente, porque esa insuficiencia presupuestal es la que ha hecho que, por ejemplo, tengan que agruparse 3 casillas en una, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo, es decir, 3 secciones electorales van a tener que acudir. No se va a instalar una casilla por sección, sino que se va a instalar una casilla cada 3 secciones que se agruparon en unas unidades territoriales. Entonces, eso también, esto lo estamos haciendo así pues por insuficiencia presupuestal, y esto desde luego es lo que ha hecho que también
haya esta reducción en el número de casillas. Entonces tampoco esto es lo ideal, pero pues es que es lo posible también para evitar una mayor dispersión y que la gente tenga que recorrer distancias todavía más largas. Por fortuna, el 35% de las casillas que se van a instalar para la revocación de mandato coinciden en el mismo domicilio donde se hizo la consulta popular, de tal manera que en términos generales la gente va a poder identificar plenamente su casilla cerca, además de que ya desde el pasado fin de semana, a través del sistema Ubica tu Casilla, que se puede consultar a través de la página web del INE, con la sección que aparece, el número de sección que aparece al frente de la credencial del elector, uno puede ubicar desde ahora en dónde le va a tocar emitir su voto. ¿En dónde pueden consultar esta información? En la página web del instituto, del INE, ahí hay, al entrar a la página, hay inmediatamente un banner, por así decir, no por así decir, de hecho, así se llama, es un banner donde dice revocación de mandato, es un micrositio, y ahí en ese micrositio se encuentra toda la información relativa a la revocación de mandato y desde luego el sistema Ubica tu Casilla. Y lo puedes poner así en cualquier buscador de la web, Ubica tu Casilla y aparece inmediatamente el sistema. Consejero. Y también en las juntas distritales se han colocado publicaciones con el lugar en donde estarán instalados por aquellas personas que no tengan acceso a Internet. Consejero, por último le preguntaría, ¿qué otras decisiones tomó el Instituto Nacional Electoral para hacer más austero este proceso de revocación de mandato? Por ejemplo, en materia electoral, las boletas son más pequeñas, no son media carta, no son tan grandes, no llevan todos los mecanismos de seguridad que sí llevan las boletas, o muchos materiales se imprimieron en blanco y negro, sobre todo lo que son algunas actas, ¿no? que se utilizan, y desde luego también lo que se hizo fue que con estas unidades territoriales se contrataron a menos capacitadores asistentes, que son estas personas que seguramente hemos visto todos en la calle con su chaleco rosa del INE, que están buscando a los ciudadanos para capacitarlos. Pues ellos tuvieron que salir a buscar más personas, ¿no? Es decir, hacer más visitas. Tuvimos que, en ese sentido, eficientizar con lo que había las cosas, hacer más con menos, y eso se hizo tanto con el material electoral, pero también con la contratación de capacitadores, de tal manera que eso fue lo que nos permitió hacer los ajustes para llegar entonces ya a una decisión de reunir 3 secciones electorales en una sola, y por eso es que vamos a tener un 35% aproximadamente de casillas en comparación con la elección federal donde tuvimos 163,000. Pero todo eso pues fue todo un conjunto de cuestiones que tuvimos que hacer para enfrentar esta falta de presupuesto que nos fue negada, y eso es lo que ha permitido, con ahorros del propio instituto, es decir, nosotros tuvimos que cancelar proyectos de distinta naturaleza, algunos de capacitación, editoriales, algunos que tenían que ver con mantenimientos de oficinas o mantenimientos de equipos, y con recursos nuestros obtuvimos lo que pudimos, y con ello fue que estamos realizando el ejercicio de revocación. Perfecto, pues bueno, entonces demostrando que sí se puede hacer más con menos. Consejero nacional del INE, Martín Faz, le agradezco que nos haya tomado esta entrevista y desearle que tenga un excelente día. Gracias, un gusto, y pues invitar a todos los electores y electoras para que salgan el 10 de abril, todo está dispuesto para que puedan participar. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego.